Ahora continuamos con una ponencia de Pablo César Lezama. César Lezama. Él es estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Él ha colaborado con la doctora Iris Rocío Santillán en actividades docentes de investigación. Tiene diversos cursos en materia de derechos humanos, entre los que destacan Introducción a los Derechos Humanos, Violaciones Graves a los Derechos Humanos considerados de lesa humanidad y Prevención de la Violencia contra las Mujeres impartidos por la UAM Azcapotzalco, así como los cursos de Introducción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de Igualdad de Género y Diversidad Sexual. Estos los cursó en línea, ¿no? Asistió al primer taller de formación y capacitación de defensores de los derechos humanos impartido por la Universidad Metropolitana y el primer congreso de teología feminista en la Universidad Iberoamericana. Actualmente presta sus servicios al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y él va a tener una presentación, ¿me parece? Sí. Un aplauso para él, por favor. Pues buenas tardes a todos y todas. Primeramente gracias por permitirme o permitirnos el espacio a estos dos hombres, ¿no? En un espacio pues, planeado, organizado por feministas, ¿no? Eso quiere decir cuando, ¿no? Por la mayoría, ¿no? Son feministas. Cuando hablaba con Carla Paola por teléfono, poniéndonos de acuerdo precisamente para esto, decía precisamente eso, ¿no? Que haya hombres en estos espacios, porque pues al final en esta discusión de que si somos feministas o no, están presentes. O sea, de forma indudable los hombres están presentes. Algunos con máscara, pero bueno, ahí está. Gracias también pues, a las personas que nos acompañan, ¿no? Obviamente sin ustedes no, Carla Paola no haría esto, ¿no? Ustedes son, bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? Porque pues, nadie la limita. Pero de cualquier forma ustedes pues son las personas que nos alientan a seguir haciendo este tipo de eventos. Y de forma especial pues bueno, gracias a mis maestros, a mi maestra, que están aquí escuchando a su alumno, ¿no? Que espero que después de escucharme no me desconozca. El tema que voy a abordar es los derechos humanos de las mujeres. Mucho antes de formarme en todas estas cuestiones del feminismo y de la perspectiva de género, cuando llegué a leer esta cuestión de derechos humanos de las mujeres o derechos humanos de los indígenas, derechos humanos de niños y niñas, honestamente yo dije, ¿qué vamos a? ¿No? Y yo dije, o sea, los derechos humanos son humanos y ya, no hay más. Es esta cuestión otra vez de hacer separaciones y bueno. Ya después de que afortunadamente me educaron con perspectiva de género en mis clases, algunas, y después de este recorrido, simplemente me miré al espejo y dije, oh gran ignorante, ¿no? Porque por fin entendí, ¿no? Por qué estos términos específicos de división de derechos humanos, ¿no? Y es que si bien la Declaración de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, trataba de contemplar a todas y todos, pues no era cierto, ¿no? Evidentemente estaba totalmente permeada aún por la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, evidentemente no incluía a todas y todos, ¿no? Seguía en estas concepciones androcentristas, ¿no? Y entonces tal vez mencionaba de cierta forma a otros grupos, pero no los incluía totalmente. Entonces, digamos que como forma introductoria hay que mencionar que este término de derechos humanos de las mujeres está totalmente empleado, ¿no? Porque vaya, no tenemos las mismas necesidades cada grupo, ¿no? Y como diría mi maestra Iris, hay que aceptar que todos somos igualmente distintos. Iniciaré entonces con una pequeña definición de los derechos humanos de la mujer, que dice que son parte inalienable
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, la plena participación en condiciones de igualdad de la mujer, de la vida política, civil, económica, social, cultural, de los planes nacionales, regionales e internacionales, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo y género como puntos prioritarios. Esta definición es de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, la cual puso un boom, un hito conceptual para los derechos humanos de forma general y muy de forma específica para las mujeres, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué esto es importante? Porque esta Declaración Universal, al declarar que estos derechos tienen la característica de ser universales e indivisibles, respalda esta manera de pensar, las características principales de los derechos humanos, ¿no? Y entonces se mira, por fin, dejando de lado estas cuestiones de género y de sexo, para entonces, y de igual forma sin discriminación, para entonces mirar a todas las personas, ¿no? Así también esta misma así también al afirmar la universalidad de todos los derechos humanos para todos y todas y reconocer la vigencia de los derechos humanos de las mujeres sobre los patrones y prácticas culturales que con frecuencia niegan, la conferencia puso a los derechos de las humanas por encima de las faltas antinomias entre los derechos humanos de las mujeres y el aprecio de la diversidad cultural. Es sabido que los argumentos basados en la primacía de la cultura sobre los derechos humanos, acusados con frecuencia de ser un concepto impuesto por Occidente, están a la orden del día en muchos lugares. Además de ser vasto, los derechos humanos de las mujeres son objetivos prioritarios de estas teorías negadoras, ¿no? Es un poco de lo que les comentaba, ¿no? De cómo este concepto se niega, ¿no? Y entonces dicen, bueno, a ver, simplemente son humanos, simplemente son de todas y todos, y entonces no empecemos a dividir. Adentrándome ya o más al tema específico, que sería el marco jurídico internacional que defiende los derechos o que contempla los derechos humanos de las mujeres, iniciaré con la Carta de los Derechos de las Mujeres, ¿no? Como es conocida, ¿no? o por sus siglas en inglés como la CEDAW, que fue adoptada y abierta a su firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Esto representó en su momento no tan solo una culminación de un simple trabajo internacional, ¿no? Sino fueron años y años de coordinación jurídica y social de las mujeres, ¿no? Y sobre todo reconocía que a pesar de todo este esfuerzo integral, pues las mujeres seguían siendo discriminadas, ¿no? Hoy por hoy esta carta, este instrumento internacional está firmado por 188 países, ¿no? De las cosas más importantes que tiene la CEDAW es que los estados partes al aceptar la ratificación de este instrumento es que también aceptan una evaluación, ¿no? Entonces al ser parte de este instrumento aceptan, ¿no? que tengan que rendir cierto informe para su evaluación y para saber pues qué están haciendo. Este mismo instrumento de la CEDAW nos ofrece que es una declaratoria, nos ofrece una definición de lo que es la discriminación, ¿no? Y de cómo esta afecta a las mujeres. Nos dice que es una exclusión o restricción basada en el sexo,
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la esfera política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera, ¿no? En estos últimos meses se ha aprendido que la discriminación es una de las cuestiones más fundamentales, y que cuando se discrimina, cuando se daña este derecho humano a la dignidad, y cuando se transgrede este otro derecho humano que va muy relacionado, que es a la no discriminación, muchos lo ven como algo pues muy simple, ¿no? Como si no importara, ¿no? Lo cual es totalmente falso. Y para entender la discriminación de forma muy sencilla, pues yo la aprendí en CONAPRED en 3 pasos muy simples. Primeramente se tiene que hacer una distinción, ¿no? Y esta distinción tiene que dejar de ser objetiva, tiene que dejar de ser racional, ¿no? Entonces, decir sin argumentos, simplemente hacen una distinción por hacer. Como no es racional, como no es subjetiva, esta distinción va a estar basada entonces en un amplio catálogo por el cual entonces se va a determinar como una discriminación o como una orientación hacia discriminación, ¿no? Y entonces esta distinción la van a basar en la etnia, en la raza, en el color de piel, en la ideología, en el género, en fin. Y el tercer elemento para que se pueda concretar una discriminación es que esta distinción basada en todo este catálogo tiene que afectar un derecho. Si no afecta un derecho, entonces no es discriminación. Puede ser otra cosa, puede ser una agresión, puede ser violencia, pero no es específicamente discriminación. Y entonces, muy enfocados en nuestro tema, la discriminación que sufren las mujeres, pues siempre es por cuestiones de género. Pueden sumarse algunos otros factores, ¿no? como que sean indígenas, como el color de piel, como las cuestiones económicas, en fin. Pero siempre va a estar permeado por este elemento que son cuestiones de género. Alda Facio al respecto y acerca de estas cuestiones de discriminación y de esta cuestión de la definición que nos ofrece la CEDAW acerca de la discriminación, nos dice 3 cosas. Nos dice 3 cosas. Nos dice que esta definición tiene que ser lo mínimo, ¿no? Es decir, los estados partes que acepten ratificar este convenio no pueden dar una definición menor a la que la CEDAW ya ofrece, ¿no? Entonces, dice Alda Facio, tiene que ser tu límite hacia contemplar o hacia regular la discriminación. También Alda Facio nos dice, el acto discriminatorio puede ser en diferentes etapas. Y entonces opina, el acto de discriminación viene desde el reconocimiento, el goce y el ejercicio. El reconocimiento, ¿no?, que se da en la etapa de la legislación, ¿no? Es decir, Alda Facio dice, bueno, la discriminación o el límite de los derechos puede empezar desde que no se te reconoce el derecho como sí, ¿no?, desde la parte del legislativo, y desde que el aparato del Estado no quiere reconocerlo. El goce del ejercicio es cuando por ciertas situaciones no puedes gozar de ese derecho, ¿no? Ya sea por instituciones, ya sea por personas que no te permiten gozar el derecho, en fin. Un poquito. Es que él tiene la culpa. Pues apenas iba calentando motor. Y por último, el ejercicio de un derecho, ¿no? Y Alda Facio nos dice, bueno, el ejercicio de un derecho no se da cuando las instituciones, a pesar de dar leyes, a pesar de dar instrumentos, no te dan las herramientas, no te dan los recursos
para que entonces puedas hacer valer un derecho, ¿no? Y entonces es algo que pasa totalmente en México, ¿no? La ley general de atención a víctimas y demás leyes, demás protocolos, demás instrumentos internacionales se escuchan bastante bien, pero la autoridad en sí no da instrumentos y no da la posibilidad de accesar a esos derechos. Por otra parte, esta misma convención de la CEDAW plantea algo muy interesante. Nos dice que la discriminación no tan solo puede ser por órganos públicos, sino, es decir, no tan solo por servidores públicos, no tan solo por el mismo Estado, sino también por empresas o personas privadas, ¿no? Es decir, yo en mi calidad como privado, como César Lezama, puedo vulnerar derechos humanos, ¿no? No confundamos con esto último que plantea la ley de amparo, en cuanto a que los privados, cuando ejercen actos de autoridad o cuando tienen concesiones, entonces vulneran derechos humanos. No. Esta nueva corriente, que ahora se está viendo más, plantea que cada uno de nosotros puede violentar derechos humanos y que esto va a rebotar en el Estado, porque no ha tomado las medidas necesarias para que entonces cada uno de nosotros pues no sufra de esta vulneración de derechos humanos. Esto recae en dos principios básicos y fundamentales que siempre nos han enseñado de los derechos humanos, ¿no? Primeramente, el principio de la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Y entonces, a partir de esta concepción, a partir de esta interpretación, los derechos humanos serían mayormente protegidos. Y por otro lado, el principio pro persona, ¿no? Es decir, esta interpretación más amplia proteja más a los individuos. La CEDAW, digamos, pertenece al ámbito internacional al ámbito internacional, ¿no? De forma general, digamos, ¿no? Porque también existe un ámbito internacional local, ¿no? Que en nuestro caso sería la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Ambos de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Y bueno, esta convención americana se basa en la premisa de que el acceso a los recursos judiciales idóneos y efectivos contribuyen a la primera línea de defensa de los derechos básicos, ¿no? Incluyendo obviamente los derechos a las mujeres y estas cuestiones de la violencia, ¿no? Esta convención cuenta con dos artículos fundamentales, ¿no? El primero de ellos es que reconoce, ¿no? Reconoce que las personas tienen que estar fuera de este ambiente de violencia, ¿no? Y por otro lado, establece el compromiso de que los estados tienen que legislar, tienen que actuar para que todos estos instrumentos internacionales puedan cumplirse. ¿Ya se pasaron los 5? Por otro lado está la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Mejor conocido como Convención de Belém do Pará, ¿no? Esta convención es una de las principales para defender derechos humanos de las mujeres, dirigido, ¿no? para aplicar una acción concreta para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, basada regularmente en su género. A partir al tiempo, que condena todas las formas de violencia contra las mismas perpetradas en el hogar, en el mercado laboral y en diferentes ambientes. Esta convención dice algo muy interesante en su segundo artículo, algo que se manifiesta día a día. Nos dice que la violencia puede ser doméstica, como una parte,
nos dice que puede ser pública, ¿no? Segunda parte. Como tercera parte nos dice que puede estar en cualquier ambiente, ¿no? Considero esto bastante interesante porque los índices de violencia apuntan a que en estos dos primeros ambientes pues es precisamente donde se sufre más la violencia, ¿no? Sí, evidentemente hay violencia laboral, violencia en universidades, en espacios educativos y demás lugares, pero en la casa, ¿no? En la casa es donde las mujeres sufren más violencia, ¿no? No tan solo a veces de los esposos, ¿no? Sino de los padres, hermanos, ¿no? Y hasta las madres a veces de los mismos hijos. Y cuando nos habla de los espacios públicos, pues nos habla muy específicamente de la calle, ¿no? Y yo creo que eso pues no lo podríamos cuestionar, ¿no? Creo que todas y todas hemos presenciado estas cuestiones de violencia en la calle. Este marco internacional va a afectar sin lugar a dudas en el ámbito nacional, ¿no? En el marco local, ¿no? Y a partir de 1975 entonces el artículo 4 se modifica, ¿no? En nuestra Constitución, y entonces contempla a la mujer y al hombre como iguales, ¿no? Esto fue más porque se iba a llevar a cabo la primera conferencia mundial de la mujer, ¿no? Y entonces más que por una cuestión de convicción, más por quedar bien, ¿no? Sin embargo, bueno, pues por lo menos sirvió para que de forma constitucional, ¿no? De forma legal, de forma de discurso, hombres y mujeres fuéramos iguales. Esto, años después, va a generar lo que hoy conocemos como la Ley General de Acceso a las a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Es decir, en este seguir trabajando, por haber firmado pactos internacionales, instrumentos internacionales, va a dar como resultado esta Ley General, ¿no? Esta ley, por ejemplo, nos marca los tipos de violencia que existen, ¿no? Y de cómo se afectan y de cómo las víctimas más bien de cómo de forma institucional tendrían que tratar a las víctimas, ¿no? Establece también, por ejemplo, la coordinación entre los diferentes niveles del Estado, ¿no? Establece principios y modalidades para garantizar precisamente esta vida de la no violencia. Ya para terminar, ya me están apurando, esta misma legislación entonces se va a ver reflejada en la Constitución, en esta Ley General de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia, pero también se va a ver en un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? En este último Plan de Desarrollo de 2013-2018 contempla que no tan solo la educación, sino otras ramas estén transversalizadas con perspectiva de género, ¿no? Es decir, esto va a hacer que se miren de otra forma, ¿no? Que tanto las necesidades de mujeres como de otros sectores puedan ser visibilizadas. Este marco internacional en nuestro país también se va a ver reflejado con el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Un protocolo que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación nos da y obliga a los juzgadores a precisamente juzgar con perspectiva de género. Esto más allá de atender un compromiso, de atender de atender un compromiso, de atender no fue la palabra. No, o sea, sí una obligación, pero una recomendación por este caso de campo algodonero, es precisamente para mí, ¿no? En este trabajo que desde 1979, con esta primera conferencia de mujeres que se celebra aquí, se sigue en ese trabajo, ¿no? Que sea de
forma legal y aunque sea de forma de discurso, y entonces, más allá de cumplir con esta recomendación, también es para que jueces y juezas puedan juzgar de otra forma, ¿no? Hay unas gráficas, ¿no?, en las que se demuestra que pues, todo lo antes mencionado, pues obviamente no se cumple, ¿no? Están tratados, están convenios internacionales, hay un marco legal nacional o local, pero totalmente no se cumple, ¿no? Seguimos viendo que la violencia en diferentes estados pues sigue permeando, ¿no? Sobre todo violencia física y sobre todo violencia hacia mujeres jóvenes, ¿no? Y violencia en espacios en donde la mujer se debería de sentir mayormente protegida, ¿no? Que es la casa y que es la escuela. Entonces, pues obviamente esto se queda en el aire, ¿no? Digamos que para concluir, pues sí, primeramente habría que conocer todo este marco legal, internacional y local, ¿no? Y hacerlo cumplir, ¿no? Hay profesores aquí, por ejemplo, que mencionan que los jueces de primera instancia pues no deben de conocer de esto, ¿no? Simplemente la Suprema Corte o tribunales colegiados, tribunales unitarios, ¿no?, que conocen de amparos, pero tanto la Constitución como los instrumentos internacionales pues dicen lo contrario, ¿no? Simplemente nuestra Constitución señala, indica que todo servidor público debe de cumplir con todos estos derechos humanos manifestados en instrumentos internacionales y en instrumentos locales, ¿no? Eso sería todo.